Falacia ad silentio. De estas falacias se extraen conclusiones basadas en el silencio o en la ausencia de evidencias. Por ejemplo, imaginemos una conversación entre dos personas. El sujeto A le pregunta al sujeto B que si sabe hablar francés, a lo que el sujeto B responde que sí, que lo habla como un nativo. Por lo tanto, el sujeto A considera factible pedirle que traduzca una frase que necesita, pero el sujeto B responde: lo siento, ahorita no tengo tiempo, tal vez mañana. De esta ausencia de evidencias o de este silencio, nosotros podríamos deducir que efectivamente el sujeto B no sabe hablar francés. Falacia ad logicam consiste en afirmar que algo es falso por el simple hecho de que surge de un razonamiento ajeno a la lógica. Por ejemplo, decir que los gatos tienen pelo, Félix tiene pelo, por lo tanto es un gato, pero no podemos afirmar que sea un gato porque bien podría ser un perro u otro animal, por lo tanto Félix no es un gato. Falacia ad hominem. En esta falacia, el ataque va directo contra la persona más que contra el argumento de dicha persona. Por ejemplo, te atreves a decirme irresponsable por reprobar este examen, pero tú llevas 2 años reprobando la misma materia. Falacia ad novitatem. Estas falacias consisten en creer que una idea es correcta o mejor que otra simplemente porque es más moderna. Esto usualmente se utiliza mucho en el campo de la publicidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado frases como le ofrecemos la última novedad en productos para bajar de peso? Falacia ad numerum consiste en afirmar que algo es verdadero porque existe un alto número de personas que lo dicen. Por ejemplo, decir que la homeopatía es un buen tratamiento porque muchas personas lo dicen. Falacia ad misericordiam. En esta falacia se apela al sentimiento de misericordia y lo que se busca principalmente es provocar lástima. Por ejemplo, el condenado es responsable de haber asesinado a 24 personas y haber secuestrado a 16, pero ya es un señor grande de 84 años, no tiene hijos, está enfermo y vive solo, por lo tanto no debería ir a prisión. Falacia ad Lazarum. Estas falacias consisten en afirmar que lo dicho por alguien es correcto o es cierto simplemente porque es una persona pobre quien lo dice. Por ejemplo, en una discusión entre empresarios y obreros, se le da la razón a los obreros porque tienen menos recursos económicos y seguramente no están mintiendo. Falacia ad concupiscentiam se utiliza para despertar apetitos sensuales o ambiciones de dinero y de poder. Por ejemplo, el decir que por comprar un coche vas a tener la misma cantidad de dinero que Carlos Slim. Falacia ad consequentiam. Esta falacia consiste en afirmar que el argumento es falso solo por el hecho de que las consecuencias podrían ser negativas. Por ejemplo, el candidato de nuestro partido no tiene nada que ver con la corrupción, ya que de ser así, perdería las elecciones. Falacia ad populum. Estas falacias implican responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la opinión que tiene la gente en general sobre ello. Por ejemplo, el considerar que un artista es muy bueno simplemente porque 50 millones de fans no podrían equivocarse. Falacia ad crumenam consiste en afirmar que algo es cierto porque quien lo dice es rico. Por ejemplo, decir que una computadora es buena por el hecho de que Steve Jobs así lo decía. Falacia ad verecundiam. Esta falacia consiste en aludir al prestigio de una persona aunque ésta no sea experta en la materia. Por ejemplo, una actriz famosa que hace comerciales de shampoo y dice que notarás la diferencia usando ese producto. Falacia ad odium. Estas falacias consisten en realizar una argumentación que genere o despierte sentimientos de odio en los oyentes. Por ejemplo, en un discurso antiterrorismo se podrían decir frases como démosle a los terroristas una lección y también a los países que los cobijan. Falacia ad hoc. Esta falacia consiste en que si un fenómeno A sucedió antes que un fenómeno B, necesariamente el fenómeno A provocó el fenómeno B. Por ejemplo, decir que Noé construyó un arca de grandes dimensiones, es imposible construir un arca de tales dimensiones, por lo tanto podemos decir que recibió ayuda divina. Falacia ad baculum. Esta falacia recurre a la amenaza de la fuerza para convencer respecto a una idea o una opinión. Por ejemplo, si no copias los conceptos tal y como te los estoy dictando, en el examen te voy a reprobar. Falacia del fulgor. En estas falacias se utilizan palabras que resuenan, que producen deleite y que resultan fascinantes para el oyente. Usualmente son utilizados en discursos políticos. Un ejemplo muy claro es que un candidato a la presidencia te prometa terminar con la corrupción y con la mafia del poder. Falacia ad superbiam. Esta falacia utiliza una falsificación de orgullo para nublar el entendimiento del receptor. Por ejemplo, el que alguien en su discurso diga, como orgullosos y valerosos mexicanos debemos defender lo que es nuestro. Falacia ad ignorantiam. Consiste en afirmar que un argumento es verdadero solo porque no se ha podido demostrar que es falso. Por ejemplo, no existe vida en otros planetas, por lo tanto, no existen los extraterrestres.
Falacia ad metum. Esta falacia consiste en la explotación del miedo, ya sea real o ficticio. Aquí se despiertan temores por si no se quieren acatar medidas. Por ejemplo, el hecho de que te digan que Dios sí existe y si tú no crees en él, arderás en el infierno. Recurso a la mufa. Mediante una réplica burlona se hace caer en ridículo al adversario o una de sus afirmaciones. Lo utilizan aquellos que no tienen forma de refutar el argumento de su contrario. Un ejemplo de esto sería el que un gobernador se burlara del peso de su adversario en un debate. Falacia ad antiquitatem. Consiste en creer que porque algo lleva reiterándose durante mucho tiempo o ya es tradición, es correcto. Por ejemplo, en la religión católica, si mueres sin haber sido bautizado, en vez de ir al cielo, irás al limbo.